Apreciados oyentes, muy buenos días. No hay nada mejor que empezar el día estudiando la palabra de nuestro Padre Eterno. En Reflexiones Matinales, Llave de David. Agradecemos a nuestro Padre Eterno por permitirnos seguir aprendiendo las grandes verdades que hay en su palabra. Oremos para que su Hijo amado hoy también nos permita de su sabiduría, entendimiento y comprensión. El tema de hoy se titula El pecado contra el Hijo del Altísimo. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 12, versos 31 y 32, que dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. En primer lugar, no se refiere a insultar o decir algo en contra de nadie. El contexto aclara a qué se refiere el hecho de blasfemar. No es necesario considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. En el texto bíblico de Mateo 12:31, el que habla es el Mesías de sí mismo. ¿Por qué el Mesías habla de sí mismo como si fuera otra persona? Aunque debería decirlo, a cualquiera que dijere alguna palabra contra mí, le será perdonado. Pero no lo dice así, sino dice contra el Hijo del Hombre. Es por eso que muchos no entienden la Biblia. Solo la leen superficialmente. Esta era la causa por la que los discípulos tampoco entendían. Sin embargo, así anduvo el Mesías con sus discípulos, abriendo su entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los discípulos estaban cansados, pero la conversación no decaía. De los labios del Salvador brotaban palabras de vida y seguridad, pero los ojos de ellos estaban velados. Mientras él les hablaba de la destrucción de Jerusalén, miraron con llanto la ciudad condenada, pero pocos sospechaban quién era su compañero de viaje. No pensaban que el objeto de su conversación estaba andando a su lado, porque el Mesías se refería a sí mismo como si fuese otra persona. Esto es fácil de entender cuando comprendemos que el Mesías tiene dos naturalezas, y según el título que usa, podemos saber a qué naturaleza se refiere. El Hijo del Altísimo, naturaleza divina, su espíritu. El Hijo del Hombre, naturaleza humana, su cuerpo. Veamos lo que dice la Biblia. Romanos 1, versos 1 y 4 dicen: Pablo, siervo de Yahshua, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Yahweh, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Yahshua, que era del linaje de David según la carne. Fue declarado Hijo del Altísimo con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Según la lógica de Pablo, el Mesías era el hijo de David según la carne, pero era hijo de Yahweh según el Espíritu. Aquí están las dos naturalezas del Mesías. En este versículo, el Mesías se refiere a sí mismo, tanto como el Hijo de Hombre como el Espíritu Santo. Primero, cuando el Mesías dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a su naturaleza humana, su ministerio terrenal cuando anduvo predicando y sanando. Segundo, cuando el Mesías dice el Espíritu Santo, se está refiriendo a su naturaleza divina, su ministerio espiritual cuando llama a la puerta de nuestro corazón. El Espíritu Santo es el mismo Mesías, desvestido de su personalidad humana e independiente de ello. El Mesías está con nosotros por su omnipresencia divina. Las personas de aquel tiempo rechazaron,
despreciaron al Mesías. Fue cuanto más clara la evidencia, más decididamente se le opusieron. Con el correr del tiempo, cada encuentro con el Mesías servía solo para revelar la hipocresía de ellos, y se fueron amargando más y más, y hablaron en forma más violenta. En esta ocasión afirmaron abiertamente que el Mesías estaba endemoniado y que trabajaba en colaboración con Satanás, como uno de sus cómplices. En adelante, quedaron ellos bajo el control del mismo poder que habían dicho que dominaba al Mesías. Pero en ese momento, que se estaba desarrollando su ministerio terrenal, aún ellos tenían la oportunidad de arrepentirse y ser perdonados, porque el Mesías para esa misión vino personalmente para vencer al pecado y ser nuestro Salvador. Luego, después de dejar la tierra, no nos ha dejado solos. Él mismo sigue ejerciendo aún su ministerio, pero es en su forma espiritual. Es el que está con nosotros todos los días hasta el fin. Es el Mesías mismo que está a la puerta de nuestro corazón y llama. Él es el que se manifiesta a nosotros porque le amamos y guardamos su palabra. El Padre y el Hijo unigénito vendrá a nosotros y harán morada con nosotros. Cada rechazo al Mesías es un paso hacia el desprecio de la salvación y hacia el pecado contra el Mesías espiritual. Dice el Mesías en Lucas 11:23 lo siguiente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La blasfemia contra el Mesías espiritual, o sea, el pecado imperdonable, consiste en la resistencia progresiva a la verdad. El Mesías es la verdad y culmina en una decisión final e irrevocable en contra de ella, hecha deliberadamente y sabiendo muy bien que al proceder así se está escogiendo seguir una conducta propia que se opone a la voluntad divina. La conciencia está cauterizada por la resistencia continua del Mesías que llama a cada momento tocando el corazón de cada persona. Quien está en esa situación difícilmente comprende que ha hecho la decisión fatal. La persona más desgraciada es aquella cuya conciencia ha sido cauterizada por el maligno, despreciando al verdadero Mesías, el único nacido de Yahweh. Una vida cristiana desdichada generalmente es el resultado de no vivir a la altura de la luz que se tiene en las Sagradas Escrituras. La persona cuya conciencia está rechazando al único y verdadero Hijo del Altísimo es porque su conciencia se ha tornado para siempre insensible, ciego y necio, y no quiere arrepentirse. Deliberadamente ha colocado su alma más allá del alcance de la gracia divina. Su persistente perversión del libre albedrío y el rechazo constante al Hijo del Altísimo da por resultado la pérdida de la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Por último, el mal parece ser bueno y el bien parece ser mal. Tan engañoso es el pecado imperdonable, el rechazo del verdadero Mesías, el Hijo único nacido de Yahweh. Este pecado engañará aún a los escogidos. Al rechazar al Mesías, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable. Y nosotros, desoyendo la invitación de la misericordia divina, podemos cometer el mismo error. Apreciados oyentes, ha sido un placer compartir la palabra con cada uno de ustedes. Que el Eterno nos bendiga. Hasta mañana.